Hola amigos y seguidores de nuestro canal en YouTube. En el día de hoy vamos a seguir conversando sobre temas de propiedad intelectual, derecho informático, derecho de tecnologías de información y comunicaciones. En el día de hoy vamos a abordar un tema que sin duda implica un reto para todas estas disciplinas. Me refiero a las impresiones en 3D y en 4D y los retos que se plantean frente a los derechos de propiedad intelectual, es decir, todas las vicisitudes que nos traen estos derechos de propiedad intelectual cuando son utilizadas impresiones o sistemas de impresión en 3 y 4D. Empecemos por mencionar que las impresiones o las impresoras de inyección aparecen en 1976 y que este mismo principio de esas impresoras de inyección en 1984 es utilizado ya no con tinta tradicional, sino con otra clase de materiales. Recordemos que Charles Hall es quien perfecciona este sistema y da inicio a toda esta revolución que nos ha traído las impresiones en 3D y hoy las en 4D. Recuerden que las impresiones en 3D logran pues concretar o hacer inverso ese proceso que venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Todo lo análogo lo estábamos digitalizando, es decir, los átomos los estábamos convirtiendo en bits y en bytes, y ahora precisamente las impresiones en 3 y 4D logran lo contrario, ¿no? Todo este material que está hoy en día digitalizado, volverlo nuevamente físico, volverlo material, materializarlo nuevamente. Es decir, paradójicamente vamos a pasar de una cultura del copy-paste o del copiar y pegar a el copiar e imprimir. Eso es lo que nos está trayendo como reto el tema de las impresiones en 3 y 4D. Es importante también tener en cuenta que desde tiempo atrás se vienen utilizando estas impresiones en 3 y 4D para realizar toda suerte o toda clase de impresiones de elementos de tamaño pequeño o de tamaño normal o incluso hoy en día de un tamaño bastante grande. Recordemos que hoy en día es posible imprimir partes de un vehículo, todo un vehículo, motocicletas, una casa, un robot y cualquier clase de elemento que se nos ocurra lo podemos imprimir en 3 y 4D. Recuerden, por ejemplo, que en el año 2013 hubo un proyecto llamado Liberator, donde se imprimió un arma de fuego en materiales plásticos y esta arma pues podía pasar por cualquier detector de metales en un aeropuerto o en cualquier lugar de acceso. Entonces, esto empezó a traer consigo una serie de retos para el mundo del derecho, para la convivencia cotidiana y, por supuesto, para los derechos de propiedad intelectual. Recuerden que las impresiones en 4D, como siguiente estadio de las impresiones en 3D, pues utilizan materiales que son maleables, que son volubles, que son adaptables, que se pueden dilatar, que se pueden contraer, y allí es bien importante ese tema para, por ejemplo, fabricar órganos, fabricar tejidos, fabricar muchos elementos que el ser humano, cuando lo aquejan problemas de salud, pues puedan sustituirlos, cambiarlos y no estar sujetos a el tema de donación de órganos o tejidos o de componentes anatómicos, sino que estos se puedan fabricar en cualquier clase de material que sea además más aceptable y que no llegue a ser rechazado por el organismo humano. Entonces, hoy en día las prótesis, los órganos de todo tipo, corazones, pulmones, riñones, y cualquier clase de componente anatómico o de órgano que sea requerido, pues puede fabricarse a través de impresiones en 3D. Repito, con materiales que incluso se adaptan al desarrollo, al crecimiento de las personas. Recuerden que, por ejemplo, hace algunos años habían
tres infantes, tres niños, que al nacer tuvieron una malformación congénita en sus pulmones, en sus bronquios, en su tráquea, y no lograban respirar de manera adecuada. Pues se pudo construir unos componentes que iban creciendo, se les adaptaron, se les incrustaron en el cuerpo de estos menores, y estos componentes fueron creciendo a medida que los menores iban aumentando de edad y de tamaño, y luego con materiales biodegradables, pues estos se fueron diluyendo dentro del mismo organismo. Otro caso también célebre fue el de la fabricación de un exoesqueleto para una niña llamada Emma, que tenía un problema en el crecimiento de sus huesos y de sus tendones y de sus articulaciones, y uno de sus brazos no crecía al mismo ritmo que las demás extremidades. Entonces, a través de ese exoesqueleto fabricado en impresiones en 3D, pues se logró que se estirase y que la niña volviera a adquirir movilidad y que pudiera utilizar sus extremidades de una manera adecuada. Bien, ahora vamos al tema de los derechos de propiedad intelectual, donde sin duda, pues el reto es aún más evidente y mayúsculo. Pensemos, por ejemplo, en creaciones protegidas por los derechos de propiedad intelectual, como las nuevas creaciones. Me refiero a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales, circuitos integrados. Hoy toda esa clase de componentes pueden ser fabricados utilizando impresiones en 3 y 4D. Pensemos que se pueden infringir derechos sobre una patente de invención imprimiendo alguna de las partes, de los componentes, de las piezas de este arte, de este producto o de este procedimiento que ha sido objeto de patente de invención. Pensemos también en eventuales infracciones a los derechos marcarios. Me refiero en especial a marcas tridimensionales, me refiero también a marcas táctiles, donde pueden ser fabricadas, vuelvo a insistir, tomando planos, tomando muchos de los dibujos que se pueden encontrar online y logrando imprimir estos componentes sin haber obtenido una licencia o la autorización de quien ostenta esos derechos sobre esa patente, sobre ese diseño industrial o sobre un trazado topográfico de circuito integrado. Igual, como lo estábamos mencionando, sobre una marca tridimensional. En una de nuestras primeras sesiones en nuestro canal hablábamos del cubo Rubik y cómo en él confluían varios derechos, entre ellos precisamente los de diseños industriales, los de patentes, los de marca tridimensional. Entonces, ese es otro de los retos, son marcas táctiles. Recordemos que esas marcas hoy en día pues permiten que la estructura, ¿cierto? El corrugado, las fibras, los componentes sobresalientes de relieve de una marca táctil pues puedan ser ostensibles al tacto, al tocar una botella, al tocar determinado elemento, pues pueda uno percibir de qué marca se trata. Llegamos también al tema de las eventuales infracciones a los derechos de autor que se pueden dar con las impresiones en 3 y 4D. Y allí pues nos sumergimos en todo el tema del merchandising, de la impresión incluso, de, por ejemplo, es usual que muchos personajes ficticios tengan franquicias para su explotación. Pensemos en personajes como Harry Potter, como todos aquellos personajes del mundo de los Avengers, como todos estos personajes que hoy en día tienen un muñeco, una figura, y vayamos también al mundo deportivo donde un jugador de fútbol, un jugador de fútbol americano, de baloncesto, de hockey, de béisbol, pues puede también tener licenciados a terceros sus derechos de imagen y se puedan ver infringidos por la realización o utilización a través de impresiones en 3 y 4D. Todo el tema de la ropa, de calzado, de utensilios, de calzado deportivo, de sneakers, de tenis, ¿cierto? Cómo pueden verse afectados.
También, volviendo a tocar un poco el tema de las patentes, en especial en el tema de los productos farmacéuticos, recuerden que hoy en día también es usual que se utilicen las impresiones en 3D para fabricar pues algunos de estos medicamentos, ¿no? Retomando sus principios activos, sus entidades químicas, y hoy en día es usual que se puedan fabricar mucha clase de medicamentos, cápsulas, pastillas, en cualquiera de sus presentaciones, y incluso se puedan hacer a medida, es decir, tomando en cuenta la talla, el peso, la contextura del paciente, y poder fabricar a medida estos medicamentos a través de impresoras en 3 y 4D. De tal suerte, incluso utilizando en mayor o menor medida estos componentes para que si la persona sufre de una alergia o tiene alguna reacción adversa a alguno de los componentes, pues se pueda minimizar, se pueda asimilar de mejor manera. Recuerden que hay personas que los medicamentos son de difícil asimilación, entonces todo esto se puede superar a través de las impresiones en 3 y 4D. Noten entonces que el reto es mayúsculo y que hoy en día, cuando ya está democratizándose o masificándose y todos vamos a poder tener nuestras casas o nuestras oficinas impresoras en 3 y 4D, pues este problema va a aumentar, o es decir, el reto va a ser mayúsculo. Bien, termino entonces nuestro segmento del día de hoy, volviéndolos, como es costumbre, a invitar a que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los contenidos que sean de su interés. Un fuerte abrazo para todos.